Bienvenidos a este primer video del curso de actualización en intolerancia a la glucosa. En este primer video hablaremos acerca de la definición y epidemiología de la prediabetes o intolerancia a la glucosa. La prediabetes se define como un estado de homeostasis anormal de la glucosa, donde los niveles de la misma son elevados por encima de los que normalmente consideramos algo normal, pero que no son tan altos como los requeridos para realizar un diagnóstico de diabetes. Si bien el término de prediabetes es ampliamente usado y fue acuñado por los miembros que participan dentro de la Asociación Americana de Diabetes, muchas otras asociaciones no están de acuerdo con este término y utilizan, por su parte, los términos de hiperglucemia intermedia por parte de la OMS o de intolerancia a la glucosa como parte de la Federación Internacional de Diabetes. Independientemente de estas discrepancias, lo importante es reconocer que la prediabetes o intolerancia a la glucosa está relacionada con una serie de complicaciones tanto cardiovasculares como el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 a largo plazo, y además de la presentación de complicaciones relacionadas directamente con estas anormalidades de la glucosa, como son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Acerca de la epidemiología hablaremos de algunos puntos importantes, y lo primero es reconocer que la diabetes es una de las mayores emergencias sanitarias actualmente y que junto con la enfermedad cardiovascular, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas representa el 80% de todas las muertes prematuras relacionadas con este tipo de enfermedades. Dentro de la epidemiología mundial, la Federación Internacional de Diabetes determinó que en el 2019 había aproximadamente 463 millones de personas con diabetes y se espera un incremento hasta de más del 50% para el 2045, con 700 millones de personas con esta enfermedad. Por otra parte, la prevalencia informada de prediabetes o intolerancia a la glucosa varía ampliamente dependiendo de las regiones, países, razas o incluso los métodos diagnósticos utilizados para estimar esta prevalencia. Sin embargo, la Federación Internacional de Diabetes en el 2019 determinó también que la prevalencia de intolerancia a la glucosa se encontraba alrededor del 7.5%. Y también se espera un incremento hasta del 8.6% en el 2045. Hablando específicamente de México, la Federación Internacional de Diabetes estableció que había 12.6 millones de personas con intolerancia a la glucosa para el 2019, lo que representa una prevalencia del 14% aproximadamente, ocupando México el sexto lugar mundial. Para el 2045 se espera un incremento hasta 20.7 millones, pasando del lugar sexto al lugar quinto en la tabla mundial de prevalencia de intolerancia a la glucosa. Independientemente de estos hallazgos descritos por la Federación Internacional de Diabetes, podemos observar, si analizamos ciertos estudios pequeños que se han realizado dentro del país, que la prevalencia puede cambiar mucho, dependiendo precisamente de lo que se comentaba antes. ¿Qué región es la que se está estudiando? ¿Qué población es en la que se llevó a cabo el estudio? Y sobre todo, ¿qué método de diagnóstico se utilizó para realizar el diagnóstico de intolerancia a la glucosa? Porque como veremos más adelante, no vamos a encontrar los mismos resultados al ocupar solamente glucosa en ayuno, glucosa a las 2 horas en la curva o la hemoglobina glucosilada, o bien el uso de las tres al mismo tiempo para tener una mejor interpretación de los resultados y de las características de esa persona o población. Por ejemplo, en un estudio realizado en Jalisco, como se puede observar en la diapositiva,
El diagnóstico de intolerancia a la glucosa fue de 19.9% usando los puntos de corte de la ADA y se usó básicamente glucemia en ayuno y glucosa postprandial, pero no la curva, sino la glucosa postprandial después de que el paciente comía. No se usó la curva de tolerancia. En Sonora, en otro estudio realizado, la prevalencia fue cercana al 47%. Vean la diferencia tan abrumadora entre un 19.9% y un 47%. Y no precisamente porque los de Sonora tengan más predisposición al desarrollo de diabetes. Vean que en este estudio se utilizó los valores basales y a las 2 horas de la curva, pero con la carga de 75 gramos, o sea, el diagnóstico oficial. Y además se agregó al diagnóstico el valor de la hemoglobina glucosilada. Otros dos estudios, uno que fue la muestra del Mexican Health and Aging Study, reportó, por ejemplo, una prevalencia del 44.2% usando la hemoglobina glucosilada. Y por su parte, un estudio de cohortes más reciente publicado en el 2020 mostró una prevalencia solo del 16%, pero aquí solo se ocupó la glucosa plasmática en ayuno. Así que me gustaría que analizaran estos resultados, pero de una forma pues bastante objetiva en relación a cómo el hecho de usar una prueba u otra nos va a llevar a valores de prevalencia bastante diferentes en la población o personas que estamos estudiando. Como pueden observar de manera general, los estudios que utilizaron glucosa plasmática fueron los que menos presentaron prevalencias, ¿no? O sea, prevalencias más bajas, mientras que la hemoglobina glucosilada y la curva de tolerancia a las 2 horas fueron los que aparentemente en estos estudios han demostrado una mayor capacidad del diagnóstico de pacientes o personas con un estado de disglucemia. Revisaremos esto después cuando vemos el diagnóstico de la intolerancia a la glucosa, porque otros estudios más grandes que se han hecho a nivel internacional también muestran cómo las pruebas de hemoglobina glucosilada y de la curva a las 2 horas representan pues los mejores parámetros para el diagnóstico de estos estados de disglucemia, y mejor aún si podemos utilizar los tres para darnos una mejor idea de cuál es el estado de tolerancia a la glucosa que está presentando el paciente o la persona que estamos valorando. Estas son las conclusiones principales que podemos dar acerca de estos datos epidemiológicos para tener en mente una visión un poco más amplia cuando estamos utilizando estas herramientas, junto con los factores de riesgo y la historia clínica de nuestro paciente. Todo con la finalidad de que podamos identificar de una manera más adecuada a aquellas personas que sí están cursando con algún problema del metabolismo de la glucosa y que van a tener en sí mayor riesgo del desarrollo de diabetes a largo plazo.